Bien, en esta hora nos honra con su presencia, agradecemos la amabilidad del ingeniero César Ortiz Otelo, él es consultor internacional, especialista en tema de hidrocarburos, nos acompaña esta mañana y nuestro agradecimiento. Muy agradecido, ingeniero Ortiz, por acompañarnos esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la radio y ante todo buenos días a todos los peruanos que nos escuchan esta mañana. Bien, en primer lugar, también nos acompaña acá en la entrevista Carlos Cabrera, ¿no? Me gustaría un poco entrar a un término que hoy se habla en el mundo con mucha, sobre todo en el sector energético, de la transición. ¿Qué cosa es una transición energética? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo implementarla? ¿Qué hacer para que una transición energética sea exitosa y genere desarrollo futuro, ¿no? Sí, lo que usted acaba de comentar efectivamente es un tema sumamente interesante, importante y trascendente. ¿Por qué? Porque lo que se llama la transición energética conlleva, digamos, un fenómeno que se está observando bajo tres aspectos. El primer aspecto es un aspecto de decarbonización de la energía, es decir, reducir las emisiones de CO2 o gases a efecto invernadero que conlleva el consumo energético en general. El segundo punto es un aspecto de descentralización, porque antiguamente o tradicionalmente, digamos, la energía se producía en grandes centros y se distribuía hacia los consumidores. Hoy en día estamos viendo que se puede producir energía a pequeña escala, repartida en todo el territorio. Y el tercer fenómeno tiene que ver con la tecnología y es un fenómeno que no impacta solamente al mundo de la energía, sino en realidad a todos los sectores, que es lo que nosotros llamamos la digitalización, es decir, cómo entra el Internet, cómo entran las redes dentro del sistema energético. Y esto, ¿qué podría implicar en un país como el nuestro, que en esa materia aún es emergente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer desde su punto de vista? ¿Qué cambios tendríamos que incorporar? Bueno, para plantear la respuesta, veamos un poco cómo se maneja este tema en países desarrollados. En países desarrollados vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Son países en los cuales no hay una presión demográfica importante. Vamos a decir que la demanda energética como tal no aumenta año tras año por otros motivos, como es el caso de países emergentes, que es el Perú. Yeah. En casos de ese tipo, en realidad lo que se está preparando es cómo adaptar la reglamentación a los cambios que van a venir en la matriz energética, a los cambios en la forma de consumo, a los cambios del hecho de que el Internet entre, digamos, en las casas y vincula al medidor con los proveedores de energía, y asimismo cómo se regula. O sea, esta transición energética que muchas personas hablan ya de revolución energética, está creando oportunidades para nuevos actores y no hay que dejar de lado el tema del vehículo eléctrico. O sea, el único punto, digamos, de consumo nuevo que se va a presentar en el mundo desarrollado es el vehículo eléctrico. El problema para países emergentes como el Perú, que tienen un crecimiento económico mucho más alto, digamos que economías ya maduras, y además tiene un crecimiento poblacional, es que tiene que a la vez enfrentar estos nuevos desafíos tecnológicos, pero a la vez tiene también que no dejar de lado el hecho que hay que dar energía, hay que, digamos, responder a la demanda que crece. Entonces yo creo que la situación de países como el Perú es una situación sumamente compleja desde el punto de vista de cómo adaptar el sistema, cómo adaptar a los actores, cómo adaptar al regulador, sobre todo, digamos, las autoridades para, digamos, recibir bien y preparar el sistema que se nos viene. Si quisiéramos plantear o quisiéramos incorporar en nuestro país justamente en esa vía de modernidad en cuanto al manejo energético, ¿cuánto nos tardaría como estamos actualmente? Bueno, hay fenómenos que tienen una cierta dinámica, ¿no? Por ejemplo, la parte de hidrocarburos va a tener que seguir porque hay aumento en el parque automotriz, hay aumento del consumo. Entonces, eso va a seguir creciendo, vamos a decir así, quién sabe, unos 10, 15 años,
Va a entrar también, y yo le espero que entre con mayor fuerza aún, el gas natural. El gas natural tiene un espacio en la matriz energética del futuro. Lo que sí hay que ya anticipar, y yo creo que Perú está muy bien posicionado para esto, es salir de las energías fósiles para producir electricidad. Estamos hablando del caso de petróleo, ¿no?, residual, diésel. Estamos hablando de carbón, que es bastante importante, por ejemplo, en otros países como Chile. Ese aspecto yo creo que hay que salir de ello. Lo que debe ingresar en forma cada vez más rápida son las energías renovables, ¿no? El Perú ya ha tomado algunas medidas en este sentido, ya hay proyectos que se están lanzando y creo que se va a acelerar ese aspecto. Eso puede demorar, repito, lo que sea necesario para cumplir siempre el tema de demanda. A lo que yo voy es que más allá de sacar la parte de emisiones de CO2 del mix energético, de la matriz energética, va a haber otro fenómeno, que es el hecho de llevar a una producción de electricidad mucho más pequeña, es decir, paneles solares en las casas, que ya no van a depender de grandes centrales. O sea, vamos a pasar de un sistema energético que era, en buena cuenta, centralizado y lineal, es decir, unidireccional, a un sistema sobre todo en el cual van a predominar las redes cruzadas, múltiples, y va a ser manejado por plataformas digitales. O sea que ya no vamos a estar dependiendo, mejor dicho, para que nuestros oyentes nos entiendan perfectamente, solamente de un cable que nos conecte, un cable de electricidad. Sino vamos a tener una variedad de alternativas que nos permitan tener la misma calidad de energía, ¿no? Y quizás con costos mucho más accesibles y beneficioso para el usuario. Sí, o sea, el sistema eléctrico actual, por ejemplo, está basado tradicionalmente pues en una producción central, ¿no?, que irradia, por decirlo así, a través de la red eléctrica, la electricidad a los consumidores finales, en un sentido prácticamente unidireccional. Lo que va a pasar mañana, cuando, digamos, las casas, las provincias, los pueblos se doten de centrales pequeñas, es que ya los flujos de electricidad van a ser, digamos, en todos sentidos. Podemos hablar de mini grid o mini red para cubrir ciertas zonas del territorio que van a ser en el límite totalmente independientes del sistema nacional, sin ser aisladas. Es decir, eso hay que tener en cuenta. Podemos estar siempre conectados al sistema nacional, pero va a haber una capacidad de generar su propia electricidad en su zona. Ahora, nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, fuentes, ¿no? De fuentes de donde se extrae la energía, tenemos, como usted dice, estamos todavía dependiendo de petróleo. Nosotros tenemos el tema del gas, que ha entrado con fuerza en el Perú y que ha dado un vuelco a la matriz energética. Y sin embargo tenemos algunas críticas respecto al manejo de estos temas. Puntualmente, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, se critica mucho que en este momento el Estado está promoviendo una refinería nueva en Talara a un costo muy elevado, que muchos señalan que en realidad está fuera de los costos que normalmente cuestan estas obras en otra parte del mundo. Aun cuando incluso ni siquiera hay la producción de hidrocarburos o de petróleo que pueda, ¿no?, proveer a una refinería como esta. Y por el otro lado, el otro gran megaproyecto que tenemos en el país, que es el gasoducto surperuano, que está paralizado, y está paralizado por temas no técnicos, sino básicamente por temas de carácter político, que han sido atravesados por una coyuntura de investigaciones de corrupción que ha hecho que entonces estos proyectos, ¿no?, se encuentren en este momento paralizados, y sobre todo se haya tomado la decisión de modificar en cierta forma la estructura de cómo habían sido concebidos, ya sea en los aspectos financieros, básicamente en eso más que en técnicos, ¿no? Por ejemplo, la forma como se van a obtener los recursos para financiar estas obras, y que ya empiezan a generar dudas de que esto pueda tener éxito en el corto plazo. ¿Cómo observa usted eso? Bueno, ante todo, yo tengo, digamos, una mirada de fuera, porque yo vivo en Europa, trabajo para un grupo multinacional de energía, pero quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo ahora, digamos, es a título estrictamente personal, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo estoy acá en visita no profesional, estoy acá en una visita personal, y por eso me puedo expresar libremente. Repito, son mis puntos de vista, no es el punto de vista de mi empresa. Volviendo al tema, Talara, el gasoducto, yo creo que
que talara, independientemente de si el justificativo fue bueno o no fue bueno de hacerlo, yo creo que ha habido la idea, tiene un fundamento para hacer este proyecto como tal. Yo creo que ahí el problema ha sido sobre todo la gestión del proyecto, la gestión técnica de lo que es manejar un proyecto de esta envergadura. Porque, digamos, no se puede empezar un proyecto diciendo esto, el proyecto tiene cierta definición técnica, por consiguiente un costo que va con esa definición técnica, y luego a medida que pasa el tiempo, pues como esta definición técnica parece que ha sufrido modificaciones o ha evolucionado, por decirlo así, el problema es que el precio sigue subiendo. Entonces, a menos de conocer todos los detalles de por qué ha habido estos cambios, yo creo que la mayoría de las personas se preguntan, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? Y puede ser que haya habido efectivamente por el lado del manejo del proyecto en sí, ¿no? Cierta, como diría yo, cierta forma de no manejar bien el control de lo que es la parte técnica que va con la parte económica, ¿no? En términos ahora de lo que se acaba de hacer, la emisión de bonos y tal, pues en cierta medida yo creo que los bonistas han apostado por no tanto el proyecto, sino por el Perú, en el sentido de que a pesar de que no hay vinculación directa con el Estado, el inversionista evidentemente invierte en Petroperú, sabe que es una empresa nacional, sabe que no va a quebrar, entonces al fin del día es el Estado es el que va a responder. Sí. Esa es la impresión que tengo personalmente. Sobre el tema del gasoducto, bueno, ese es otro tema, y yo creo que ahí, digamos, ha habido demasiado anuncio luego de lo que pasó a comienzo de año, donde se anuló la concesión. Ha habido demasiada expectativa, demasiado anuncio muy positivo para decir esto se relanza rápido, ¿no? Yo tuve la ocasión de tener entrevistas con autoridades peruanas hace muy poco tiempo en París, y me aseguraron que este gasoducto iba a ser, la licitación iba a salir a fin de año y probablemente las obras iban a reiniciar a mediados del próximo año y que el gasoducto iba a estar listo para el año 2021. Yo creo que hay que ser bastante optimista para mantener ese tipo de calendario. Si uno pregunta a otros especialistas en el tema, yo repito, soy especialista, pero de lejos, yo francamente no veo esa fecha como, digamos, la fecha de inicio del transporte de gas de Camisea al sur del Perú. En ese caso yo no quiero que se me tome por pesimista, pero yo diría soy más realista que optimista. ¿Eso porque mirando un poco lo que pasa en el mercado internacional? Por el hecho que es, digamos, el proyecto es un proyecto complicado, ¿ya? Es un proyecto que ha tomado tiene ya más de 10 años que se hablaba de ese gasoducto. Acordémonos que ha habido un primer grupo que presentó un proyecto por la costa, otro segundo grupo que presentó un proyecto por la sierra, luego hubo 2 o 3 grupos que lo hicieron, uno se quedó con la concesión, el famoso conduit creo, y luego eso se pasó a Kuntur y ha seguido. O sea, ese es un proyecto complicado, ¿no? Y a esto se añade todo el problema que ha tenido la empresa que fomentó el tema actual, es decir, Odebrecht y compañía, ¿no? Entonces, eso de por sí complica las cosas. Ahora, este proyecto tiene una forma de que ha sido promovido. Camisea no era un proyecto, en ese momento no tenía cuando se construyó no tenía la demanda, y aquí nosotros hemos leído, y los especialistas siempre nos han dicho que esto se estaba constituyendo un elefante blanco, ¿no? Hasta que se tomó la decisión política de hacerlo y el Estado dijo, bueno, yo voy a generar un mecanismo, no voy a subsidiar la demanda que no hay en este momento, con la esperanza de que en un corto plazo pueda llenar el tubo, ¿no? Y con eso yo lo hago autofinanciable. Y efectivamente así se ha financiado y se generó la garantía de red pública, ¿no? Todos los usuarios pagamos el otro recibo, una pequeña cantidad, para que ese proyecto vaya adelante. Eso se hizo con Camisea. La misma forma, entonces, se planteó para el tema del gasoducto surperuano. Sin embargo, ahora esa garantía de república ha sido retirada de este proyecto, ¿no? Por una serie de discusiones y debates y bueno, que han venido en coyunturas anteriores en nuestro país. Y yo lo que quería preguntar es, este tipo de promoción, ¿hay experiencias que se hayan hecho, que se hayan promovido así,
en otras partes del mundo? Bueno, ante todo, vamos por partes. Yo creo que el tema del primer gasoducto de Camisea no fue dinero público en realidad, fue, digamos, un subsidio cruzado dentro del sector energético, porque no era el Estado, no era dinero, digamos, del erario nacional que pagaba, digamos, la falta de utilización del gasoducto, sino eran más bien todos los usuarios eléctricos, ¿no? O sea, pero fue un mecanismo efectivamente muy eficaz. Claro, muy eficaz y además aprobado, pues una decisión política se hizo mediante una ley. Claro, lo importante fue la decisión política, ¿no? Pero vamos al hecho que no fue digamos, dinero público, por decirlo así, pero fue un muy buen mecanismo, pero también recordemos que Camisea duró más de 20 años en gestación, ¿no? Ya de la época de Shell se sabía que había gas, o sea, ha tomado su génesis, ¿no? Bastante largo. Con el tema del gasoducto del sur, se quiso, digamos, duplicar este esquema, ¿no? Para garantizar los ingresos al inversionista que hizo el tubo. Yo creo que ahora que se ha retirado ese mecanismo, va a ser complicado volverlo a poner, es decir, va a haber que explicarle a todos los consumidores de electricidad en Perú que tienen que nuevamente contribuir cuando en realidad pues esto salió mal, ¿no? Por el momento actual. Entonces va a haber un tema que va a necesitar probablemente coraje político para reintroducir porque ahora retirado esto, entonces el Estado aparece como cofinanciador del proyecto. Claro, al final la solución, si uno quiere ese gasoducto sin red principal, va a tener que ser pues una garantía, un pago por parte del Estado, ¿no? Y en términos concretos esto, ¿cuál era más beneficioso si lo miramos en esa perspectiva? No, yo creo que el mecanismo tipo Camisea 1, ¿no? Yo creo que fue un buen mecanismo, yo creo que ya está probado que eso funcionó, pero recordemos que fue solamente para el gas, no fue para el gasoducto de líquidos, ¿no? Porque el gasoducto de líquidos tenía su propia vida prácticamente desde el principio, ¿no? El caso del gasoducto sur, digamos, plantea nuevamente quién va a llenar ese vacío por el tiempo que dure. Claro, entonces aquí va a tener que haber o sea, no tenemos ahora este mecanismo que evidentemente ha sido muy eficiente para Camisea. Sí. Y el tema, ese es el tema de discusión que va a entrar aquí, y por eso que hay, como usted mismo señala, hay muchos que piensan también de una forma no tan optimista de que este proyecto se haga de la manera más rápida. Además, aquí en este proyecto, a diferencia de Camisea, sí se generó primero la demanda, ¿no? Sí, porque digamos hay dos nodos energéticos en el sur. Claro, había que justificar, que anclar, vamos a decir así, como dice usted, la demanda con esas dos centrales de reserva fría, por decirlo. Pero la idea pues fue que todo fuera concomitante, es decir, al mismo momento terminan las centrales y llega el gasoducto. Lastimosamente no ha sido así. Los eléctricos puros, ¿no? Las empresas que han instalado, digamos, centrales, pues han cumplido, ¿no? Y el Estado tiene que cumplir con ellas también. Claro, o sea, claro, hay dos problemas entonces. Claro. Uno, el tema ahora, cómo cofinancio este proyecto, de dónde saco los recursos, y el otro, que tengo que cumplir con lo que lo que ya está hecho. Y el escenario se complica aún más cuando la demanda llegue a tal punto que estas centrales de ser reserva van a empezar a despachar con precios bastante altos. O sea, eso también va a tener impacto en el mercado. ¿Por qué precios altos? Porque van a despachar no con gas natural, sino con petróleo. Así es. Bien, hace un momento usted decía que hoy las ventajas que conlleva la energía renovable. Sí. ¿Cuáles son esas ventajas que podrían aprovecharse acá en el Perú? Bueno, el Perú, digamos, va a beneficiarse. ¿Por qué? Porque, digamos, la fase, digamos, de introducción de estas energías renovables dentro de las matrices energéticas de muchos países en el mundo pasó por una fase de altos costos, ¿no? O sea, hace 10 años era literalmente extremadamente caro hacer competir una central solar, un panel solar o eólico con la electricidad. Si comparamos los costos de los megavatios producidos, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día estos costos han bajado mucho. Si uno sigue los precios en los cuales las subastas recientes, ¿no? Y no solamente, digamos, de países vecinos, pero si vamos a otras geografías como Abu Dhabi, por ejemplo, Marruecos, etcétera, uno ve que los precios han bajado y ahora son perfectamente competitivos.
Lo que sí hay que siempre, digamos, tener en mente es que estas energías no son energías 100% fiables, es decir, son intermitentes, ¿no? O sea, cuando no hay sol, pues no produce, o cuando está nublado produce menos, cuando no hay viento el eólico no produce, etcétera. Entonces, ese aspecto ya, digamos, está incorporado dentro de esta evolución, de esta transición energética que he hablado, porque va a llegar el mismo fenómeno que hemos visto con esos dos tecnologías, esas dos tecnologías, es decir, solar, eólica, que han bajado el precio. Lo que se llama la batería también va a bajar el precio. Entonces ya cuando se tenga digamos, un conjunto, ¿no?, de producción eléctrica intermitente, renovable, y un mecanismo de almacenaje de electricidad, pues ya la ecuación está hecha y pasamos verdaderamente a otro mundo. Claro, porque en realidad esos baches serían resueltos, ¿no? Claro. Entonces tendría una estabilidad allí, Sí. y sería de carácter permanente. Así es. Ahora, yo quisiera volviendo otra vez a este tema de gasoducto, porque es interesante el punto de vista que usted nos da. ¿Usted concuerda en que entonces la forma como se financió Camisea fue una de las formas más auspiciosas quizás que ha podido hacer el Estado, ¿no? Sí. Ahora, eso ahora lo tenemos en duda, ¿no?, por los temas que se han manejado, que últimamente se han manejado acá. El otro tema que se decía, se mencionaba también en defensa de este proyecto, los que lo promovieron, señalaban también que en realidad hacer un gasoducto del sur peruano no solamente era para aprovechar lo que tenga en Camisea, sino que en consecuencia eso también iba a estimular, ¿no?, la exploración de nuevas reservas que podrían ser aprovechadas cuando existe ya el transporte listo allí. Así es. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué perspectiva nos daría esto en el mercado del gas? Bueno, evidentemente todo el potencial de los diferentes lotes de Camisea o sea, sabemos que está, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué hacemos con el gas cuando lo saquemos? Entonces, para eso se necesita efectivamente infraestructura de transporte. El gasoducto actual ya está prácticamente saturado, ¿no? Yo creo que hay que definitivamente construir otra forma de sacar el gas, que es el gasoducto al sur. O sea, el gasoducto al sur de todas maneras es necesario. Yo creo que sí es necesario, sí, de todas maneras. No solamente para esto, sino también, usted mencionó también el tema de descentralización. Claro. Eso, digamos, el gasoducto, por ejemplo, ¿no? Uno piensa que es un gasoducto que simplemente trae el gas y tal, pero no, el gasoducto conlleva progreso ahí donde llegue. Yo cuando hablaba de esto con autoridades del gobierno anterior, por ejemplo, comentábamos el hecho que este gasoducto debe estar, debe ser la oportunidad para hacer toda una red de fibra óptica, ¿no?, que acompañe todo la trayectoria del gasoducto y que pueda dar alta capacidad de internet a todo el territorio. O sea, no solamente llevaría esa energía, sino también conectividad. Claro, se aprovecha el hecho que, digamos, tenemos toda esa trayectoria de gasoducto para poner fibra óptica, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo comentaba era, se puede imaginar que gracias a una infraestructura internet digital, fibra óptica de alta calidad, se puede mañana descentralizar muchas administraciones que tenemos ahora aquí en Lima, se puede descentralizar a Arequipa, a Cusco, porque van a tener la misma capacidad de internet, ¿no?, para poder trabajar y hacer todo el seguimiento administrativo a nivel del país. Sí. Eso ya prácticamente vendría como un beneficio complementario. Claro, pero, o sea, los proyectos de infraestructura tienen que ser vistos así, ¿no? De manera conjunta, integral. Claro. O sea, optimizar al máximo los costos que tengan y la inversión que se haga. Así es. Ahora, en estos términos, por ejemplo, ¿qué hacemos con ¿Cómo se ve usted que vive y observa el mercado energético desde afuera? Tenemos un problema acá, ¿no? ¿Cómo resolver? Uno que ha generado una consecuencia. El primero, en el tema de financiamiento. El otro, la paralización del proyecto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos separar este tema, por ejemplo, de lo que es un proyecto, que es necesario hacerlo porque hay que generar, hay que potenciar la matriz energética, ¿no?, el cambio de la matriz energética? Usted dice, por ejemplo, que una gran oportunidad para hacer una conectividad de internet y todo de alta tecnología en las otras regiones. ¿Cómo separar esto de los temas de corrupción? O sea, por lo cual, evidentemente, este proyecto ha sido paralizado.
Bueno, yo creo que o sea, lo que está haciendo el gobierno actual está bien. Lo que yo critico un poquito es el optimismo, decir eso lo vamos a hacer rápido, eso se resuelve, qué sé yo. O sea, los pasos ya, digamos, se han pensado y se están dando. Yo donde veo la dificultad es la celeridad que, digamos, que se anuncia, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo como complicado, pero los pasos están dados. Es decir, hay que nombrar a alguien que, vamos a decir así, el finiquito de la concesión, que valorice lo que ya se invirtió, que pueda verdaderamente hacer un antes y un después, o sea, preparar el después, ver si ese después, o sea, cuando se retome esta construcción, quién la va a hacer, bajo qué términos, el tema, ahí vendrá el tema de la red principal o si lo subvenciona el Estado, etcétera. Pero, digamos, para mí el problema principal es ser realistas, darse un buen calendario, anunciarlo bien y prepararse a las consecuencias, porque repito, si esto se demora hasta 2023, 2025, el precio de la electricidad va a subir. O sea, estamos con esa espada, mejor dicho, sobre la cabeza, de que no, definitivamente nuestro factor competitivo justamente en los últimos años para desarrollar, por ejemplo, la industria minera ha sido el tema de la energía, ¿no? Por supuesto. Es el tema de la oportunidad. Y este factor estaría quizás en riesgo. Sí, o sea, digamos, cada día que se retrasa el gasoducto, efectivamente se pierde competitividad, pero repito, hay cosas que hay que hacer, ¿ah? Y yo deseo la mejor de los éxitos al equipo que tenga que hacer eso acá en Perú, ¿ah? Si tuviéramos que hacer una pequeña, dar un pequeño listado de cosas que hay que hacer desde el Estado, y usted como experto, ¿qué es lo que faltaría hacer de lo que ya el gobierno a usted, de lo que lo conoce usted, lo que está haciendo el Estado, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no hay que ser tampoco muy controversial, ¿no? Yo repito, las medidas que se han tomado, yo creo que hay gente muy capaz para imaginar los pasos que hay que hacer. El tema es que esas acciones hay que llevarlas a cabo con equipos, o sea, con gente competente, con gente que sepa lo que está haciendo, que no esté, digamos, con una agenda secundaria bajo el brazo, sino que todos estemos enfocados en realizar los pasos necesarios, ¿no? Con la debida profundidad en los temas para verdaderamente poder afrontar la nueva etapa, ¿no? Yo creo que es importante tener los equipos, o sea, la gente. El recurso humano, Sí. el expertise para poder manejar ese tema. Así es. Finalmente, señor Ortiz, ya el tiempo nos ha ganado. ¿Cuál es el futuro del mercado energético? Si lo miramos desde el Perú, por ejemplo, ¿no? Desde el Perú aquí usted está mirando el mundo globalizado, entonces, de todas maneras, si quisiéramos aterrizarlo desde nuestra perspectiva, ¿qué cosa deberíamos hacer? ¿A qué nos tendríamos que atender en las siguientes décadas? Yo creo que gracias justamente al mundo globalizado podemos estar en contacto inmediato con todo lo que está pasando fuera de Perú, o sea, todos los avances tecnológicos, las plataformas, repito, de gestión en tiempo real. Muchas de estas cosas, cuando habla de plataforma, la gente piensa que son informaciones que llegan a una sala de control y que hay operarios que están mirando y que toman acciones para corregir o mejorar o acelerar ciertos procesos. En realidad eso no es así, en realidad son algoritmos, ¿no? Que son hechos solos, de por sí solos, porque las decisiones se van a tomar, digamos, en forma instantánea prácticamente. Entonces, ese tipo de cambio que viene, el Perú tiene que ser parte de ello, ¿no? Tiene que ser parte. Y tenemos todo el acceso, o sea, no hay nada nos impide ponernos al día, saber lo que está pasando. Repito, lo que falta es personal que pueda justamente llevar a cabo ese cambio aquí. Uh-huh.